de qué manera esto puede afectar a los paraguayos o por qué prestarle tanta atención a las elecciones presidenciales en Estados Unidos es una pregunta recurrente. Los analistas tienen una explicación. La primera es que esto podría resentir, por ejemplo, el envío de remesas de paraguayos radicados en Estados Unidos a sus compatriotas, a sus familiares, compatriotas residentes en Paraguay. Se habla de una cifra de 528 millones de dólares que podrían verse afectados, esa cantidad de dinero, que podrían dejar de recibir las familias paraguayas. Unos 20.000 paraguayos se encuentran actualmente habilitados para votar en lo que se considera una de las elecciones presidenciales más importantes a nivel mundial, la demócrata Hillary Clinton versus el republicano y controversial Donald Trump. Para el doctor José Antonio Moreno Ruffinelli, ex canciller de la República, el carácter xenófobo que demuestra el empresario inmobiliario es lo que mayor peligro representa para el Paraguay. Se vislumbró a través de toda la campaña como él criticó a los países que abren demasiado su economía para atraer a las inversiones americanas. A él no le gustaba que la Ford, por ejemplo, se haya instalado en México, decía, eso saca mano de obra a los americanos. Cuando él venga decía que él iba a proteger todo ese tipo de cosas. En realidad lo que podría afectar es la disminución de los envíos de remesas de los 50.000 paraguayos, 55.000 paraguayos que viven en Estados Unidos. Que eso sí se podría ver afectado si es que nuestros compatriotas reducen también su ritmo de trabajo y tienen menos ingresos. Un último censo habla de que existirían unos 50.000 paraguayos en Estados Unidos, quienes han llegado a enviar a sus familiares hasta 528 millones de dólares anuales, algo que podría afectar la economía en caso de que este flujo de dinero se corte. Hillary, por su parte, presenta una línea similar a la del presidente saliente Barack Obama, con quien no tuvimos mayores inconvenientes a nivel nacional, pero sus políticas aperturistas respecto al aborto y el matrimonio gay hacen que los conservadores estadounidenses duden respecto a su voto. Quizá debamos atender con el mismo interés la elección de presidente y la elección del Congreso. Si el presidente es demócrata y el Congreso tiene una mayoría republicana, le va a ser difícil gobernar, va a tener que hacer acuerdos, va a tener que hacer negociaciones, como tuvo que hacer Obama, una serie de acuerdos. Ustedes ven que Obama aprobó una serie de medidas con relación a Cuba y el Senado no está de acuerdo. Entonces todo ese tipo de cosas van a tener que ir ajustando si es que gana Hillary. Ruffinelli afirmó que Estados Unidos tiene problemas más importantes que atender en otros hemisferios del mundo, como la situación en el Medio Oriente o los problemas con la inmigración, algo que, al menos directamente, no afectará al Paraguay.